Muy bien, bueno, pues fíjense que hace algún tiempo, empezando toda esta situación de pandemia, que ya, bueno, vamos a hacer casi 2 años, ¿verdad, doctora? Con esta pandemia, ya no sabemos, por ahí alguien dijo que son 5, ya no sabemos cuántos van a ser, pero bueno, hemos aprendido y estamos aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Pues fíjense que estaba escuchando, tuve la oportunidad con una amiga que está aquí precisamente y que me da mucho gusto, bienvenida y con su familia, pero estuvimos en un coloquio de salud mental, ¿verdad, Ale? Y en ese coloquio en el que estuvimos, bueno, estábamos aprendiendo de cómo se veía la perspectiva a futuro, qué era lo que en salud mental íbamos a estar viviendo a futuro. Y bueno, pues obviamente las investigaciones estaban dando paso a que pudiéramos tener como esa imagen de qué es lo que va a pasar y cómo nos preparamos. Y la realidad es que pues era como muy desalentador el cuadro que nos daban, ¿no? Yo decía, bueno, ni siquiera lo hemos vivido, ¿cómo ya saben todo esto, no? Pero la realidad es que no era la primer pandemia en el mundo que íbamos a vivir, ¿cierto? Y ¿saben qué? Pues yo decía, bueno, 2 años después, en estas semanas pasadas, encontré esta información de la Organización Mundial de la Salud que dice lo siguiente, fíjense. A casi 2 años de pandemia, efectivamente las estadísticas a nivel mundial no mienten. El duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos y el miedo están generando o agravando trastornos de salud mental. Muchas personas han aumentado su consumo de alcohol, de drogas, ¿sí? Muchas personas están sufriendo crecientes problemas de insomnio, de ansiedad. Por otro lado, fíjense cómo la misma pandemia que estamos viviendo, pues está provocando que muchos estén encontrando refugio en drogas, en alcohol. ¿Por qué? Por estos aislamientos que hay, ¿no? Ha cambiado nuestra dinámica de vida. Y bueno, las personas que padecen estos trastornos, ¿qué crees? Pues están más vulnerables precisamente a que se puedan contagiar. Exacto. Entonces, pues ¿qué hace esto? Que nos muestra que hay una exposición y se vuelve como un círculo, ¿no? Fíjense cómo esto se vuelve, parecería como un ciclo. Estamos aislados, tenemos otro tipo de relaciones, hasta sociales, y la realidad es que eso nos lleva a vivir depresión, angustia, ansiedad, temor, y eso nos hace más vulnerables a este tipo de enfermedades. ¿Pero qué creen? Pues obviamente nuestro mundo sabemos que está en decadencia, pero no queremos darles así la bienvenida, ni tampoco por las redes, porque dicen, gracias Mónica, nos bajaste del cielo a la tierra, ¿no? Pero no queremos darles así la bienvenida. Bienvenidos a todos los que están en las redes. Esta es una perspectiva de algo que estamos viviendo, ¿cierto? Y de que no podemos quitarlo. O sea, es una amenaza que ha llegado a nuestras vidas. Ayer en nuestro taller de matrimonios aprendíamos de las amenazas externas en nuestro matrimonio. Y realmente esto ha llegado, está aquí, se instaló en este mundo que está en decadencia. Pero vamos a ver algo. Seguramente cuando escuchamos estas noticias sí nos incomodan, sí nos preocupan, sí nos inquietan, pero no es la intención, como bien decía mi esposa, de empezar con una noticia amarga, una noticia negativa. Pero, ¿qué pasaría si nuestra vida no estuviera limitada a este tiempo? ¿Qué pasaría? Imagínense nada más vivir el presente con una perspectiva eterna, no del futuro, porque obviamente vivir con una perspectiva del futuro para nosotros hoy es, híjole, pues si ya pasé así 2 años, seguro que los próximos 3 van a ser igual, ¿no? Por ahí escuchábamos que bueno, esto está para largo y tú dices, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a terminar? Pero, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos con una perspectiva eterna? El día de hoy vamos a conocer una verdad, una promesa que trae precisamente esa esperanza a nuestras vidas. Pero además, allí nos cambia y nos da una nueva perspectiva de vida. Entonces, ¿arrancamos? ¿Están listos? Porque están muy callados. Listos. Muy bien. Perfecto. Entonces, verdad.
Nuestro Dios es eterno. ¿Quién lo ha escuchado acerca de esa eternidad del Señor? Perfecto. Estudiosos de la palabra dicen que se menciona más de 400 veces en las escrituras hebreas acerca de el Dios eterno. Ahora, ¿cómo lo traducimos eterno? ¿Que es para siempre? ¿Que dura para siempre? ¿Que no tiene fin? Podría ser algunos de de esas cualidades. Ahora, una cualidad que vemos aquí en Dios entonces en su eternidad es de que no tiene principio, no tiene fin. En la escuela vimos muchas veces los ejemplos con una línea de tiempo cuando nos van mencionando algunos eventos, ya sea por ejemplo cuando dicen México prehispánico, conquista, revolución. Entonces podemos ir allí dimensionando, ir viendo más o menos en esa duración de cada uno de esos eventos. Ahora, antes de continuar con esa línea de tiempo, quiero mencionar unos versículos que nos enseñan acerca de estas cualidades eternas de Dios. Y particularmente en los Salmos vemos muchas de ellas. Entonces, esto aquí, como tarea, en casa, revísalo y velo tú confirmando. De que digas, no nada más me lo contaron, yo lo confirmé que allí está escrito. Empezamos con el Salmo 92, lo voy a ir mencionando rápidamente. Dios es eterno. Salmo 105 dice, la misericordia de Dios es eterna. Vemos otra cualidad. Salmo 102, 25 al 28 dice, la edad de Dios es incalculable. Salmo 103, 13 dice que Dios es para siempre, el hombre es temporal. Salmo 145, 13, el reino de Dios es eterno. Isaías 40, 28, en su eternidad Dios es ilimitado. Pero ahora, ¿nada más esto se menciona en el Antiguo Testamento? No. Juan 6, 40, Nuevo Testamento, Dios le da a los creyentes vida eterna a través de Jesús. Dios siempre existió. Dios no está bajo el efecto de esta dimensión que es el tiempo. Nosotros sí. Nosotros en esta tierra tenemos un periodo muy breve. Y entonces sí, les pido que hagamos este ejercicio de imaginación. Efectivamente, tracemos esa línea del tiempo. Nosotros nos ponemos en este punto y decimos, el Señor ha existido. Yo creo que no vamos a alcanzar ni a comprender hasta dónde se prolonga esa línea. Vámonos ahora de este tiempo y adelante. Dice que es por siempre y para siempre. Igual, esa línea de tiempo no la vamos a alcanzar a ver hasta dónde llega, porque precisamente no tiene ese fin. Difícil es comprender, decir, bueno, ¿qué hay acerca en eso majestuoso, en toda esa eternidad del Señor? Yo solamente estoy en un pedacito muy, muy pequeño, porque decir, bueno, yo puedo ver un poco acerca de mi pasado, mis antepasados, mi familia, de dónde yo vengo. Pero si nos vamos a dar vuelta y si vemos por el otro lado, decimos, yo humanamente no tengo la capacidad de ver el futuro. Entonces estoy limitado en este espacio, en este tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Y lo que dice la palabra, todo lo que esté fuera de Dios es temporal y va a cambiar, se va a ir degenerando, se va a ir agotando hasta que acabe, termine por ese tiempo. Sin embargo, todo lo que esté dentro del Señor es eterno y permanece. Así como el Señor que es eterno, todo lo que tiene toda su esencia ha sido, es y será. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Ya vimos esa realidad.
esa verdad. Ahora vamos a ver esa promesa que mencionamos. Ok, y esa promesa nos van a acompañar con sus Biblias en Juan 3:16. Yo sé que este es un versículo que se lo saben de memoria, ¿a poco no? Es más, es de los que les enseñamos a los niños y son de los primeros que se saben, ¿verdad? Esta promesa es una verdad tremenda en nuestras vidas. Yo la voy a leer en esta versión. Tú, si traes Reina Valera, es otra versión, pero escucha esto. Y acompáñame también, si tú lo tienes ahí, abre tu Biblia y vamos a leer juntos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús mismo dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque Él nos da eternidad, ¿verdad? Imagínate qué promesa tan valiosa y tan poderosa nos ha dado aquí. Dios es eterno, como decía Memo, y ¿qué crees? Es un Dios de planes y propósitos. Él tiene un plan y aquí estableció un plan. ¿En dónde está el plan en este versículo? Pues que Él envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, ahí viene el propósito, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Él tenemos un propósito eterno. Su amor por nosotros, como decía Memo, es un amor eterno. Nunca va a acabar, no importa lo que tú hagas. Sí, Dios es eterno y su fidelidad, como cantaba Hani, es eterna. ¿Ves cómo el Espíritu Santo nos fue preparando para este mensaje? Él nos ama. Y tanto nos amó y tanto nos ha amado desde la eternidad, porque Él nos predestinó, que entonces nos ha dado un plan. Tiene un plan para nosotros y ese plan fue la muerte de Jesús, el que Jesús viniera a esta tierra. Y dice que el que cree en Él no se perderá. Y ¿sabes qué? Yo digo, no nos perderemos en este mundo. ¿Es fácil perdernos en este mundo? Yo creo que sí es fácil. ¿Tú qué opinas? Yo creo que en este mundo donde todo nos bombardea, yo veo a los jóvenes, yo tengo 2 hijos que son jóvenes y los tienes que estar, a ver mi amor, vente para acá, ¿no? A ver amor, vamos a platicar, porque es fácil perdernos con lo que nos dicen, con lo que vemos, con lo que los otros hacen y que aparentemente están bien, pero necesitamos volver y traerlos a este plan, ¿verdad? Entonces hemos entendido que su amor por nosotros es eterno y nadie nos podrá amar como Él. Si nosotros creemos en Él, podremos vivir esta vida eterna. Pero ¿cómo la vamos a obtener? ¿Cómo podemos obtener esta vida eterna? Acompáñenme a Juan 17:3 y ahí vamos a ver esta palabra que Isa oraba esta mañana. Y esta es la vida eterna. Fíjate, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En este contexto Jesús está hablando por sus discípulos delante de Dios y le dice a Dios, ¿no? Está como encargándoles a los discípulos y les dice que te conozcan a ti. Entonces, aquí vemos algo muy importante y esta promesa es que la vida eterna es conocer a Dios, que le conozcamos a Él. ¿Cómo podemos conocer a Dios? La palabra de Dios nos enseña que lo conocemos a través de Jesús, su Hijo. Y Dios y Jesús uno son. ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, entonces conocemos a Dios a través de Jesús. Pero ¿quién nos revela a Jesús? ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Estamos conociendo que entonces necesito acercarme, porque la vida eterna, conocerle a Él, es una relación con Dios. Y es Jesús quien me revela al Padre. ¿Y quién me revela a Jesús? Vayan conmigo a Juan 5:39, por favor. Gracias. Mira lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué dice? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús, exactamente, de Dios. Pero ¿sabes qué significa escudriñar? Exactamente, doctora. Anota esto, escudriñar, fíjate, nosotros lo buscamos en los diccionarios. Es examinar algo detalladamente, con mucha atención. Los detalles que no se manifiestan a simple vista. Es decir, con una sola lectura no podemos escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Y aquí lo que nos está diciendo es que escudriñemos las Escrituras, que busquemos, que vayamos a analizar con esos detalles y esa atención. Si no nos alimentamos de la palabra en esa relación con Dios, si no tenemos estos tiempos, ¿sí? La Biblia, ¿sí?, nos va a revelar quién es este Dios eterno. Solamente es a través de escudriñar su palabra. Y sabes que yo creo que hay muchos aquí que efectivamente pueden decir: yo lo he vivido. No es lo mismo leer la palabra de Dios que escudriñar la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, pues obviamente me lleva a conocerla, ¿verdad? Me lleva a comprender algunas cosas, pero escudriñar la palabra de Dios me lleva a lo eterno, a los tesoros eternos que Dios, como un ser eterno, tiene preparados para nosotros. Al estar escudriñando la palabra, viene aquí una pregunta: ¿cómo podemos vivir la vida eterna, que es la que nos está prometiendo el Señor, aquí y ahora? Vas a decir, solamente hasta cuando vaya a rendir cuentas ante Dios es cuando voy a empezar a dar ese paso para la vida eterna. Desde el día de hoy, cuando nos estamos acercando a la palabra, entonces desde aquí estamos cimentando, estamos dando ese primer paso en esa vida eterna que tenemos con nuestro Padre. Ahora, cuando estamos leyendo y cuando estamos escudriñando, vemos algo de que aquí nos indica en nuestra Biblia cómo acercarnos a Dios. Nos dice qué es lo que le agrada, qué es lo que le desagrada. Nos dice cómo nosotros nos acercamos a nuestro Padre y también con determinadas acciones cómo nos podemos ir alejando de su presencia. Entonces, a través de la palabra nos acercamos, por supuesto, estamos con Jesús, y a través de Jesús es como tenemos ese acceso a Dios, a nuestro Padre Celestial. Ahora, nos ayuda, ya vimos entonces esta verdad, ya vimos esta palabra, esta promesa, y entonces vemos que tenemos una perspectiva de nuestra vida que lo cambia todo, pero además es una perspectiva eterna, porque vemos que entonces el amor del Padre ha sido eterno, su vida con Él es eterna, su amor es eterno. Entonces nos damos cuenta que solamente nosotros estamos en este pedacito, hablando terrenalmente, pero que estamos predestinados y tenemos entonces esa visión. Ahora, la vida eterna empieza aquí, porque todo lo que vivimos, las experiencias, las relaciones, cómo lo vivimos, todo eso nos va preparando precisamente para vivir esa eternidad con Dios. Humanamente, la gente no se siente a gusto con lo que gana, con lo que tiene, el vehículo, la casa, las vacaciones, el bono de fin de año, su aguinaldo. ¿Por qué? Porque de algún modo es el estar nutriendo y decir quiero más en esta tierra. Pero nos ha sido revelado de que nuestro diseño es eterno. Entonces, si Dios nos ha diseñado para la eternidad, pues no estaremos satisfechos 100% de todo lo que vemos y todo lo que hemos vivido en esa tierra. Ahora, si entiendo que Dios es eterno, que su amor es eterno por nosotros,
El creer y conocer a Jesús, el Hijo de Dios, a través de su palabra, que además es eterna y que nunca pasará, pues seguramente nos llevará a ver que toda nuestra vida, todo lo positivo, pero también la adversidad, nos la hará ver con otra perspectiva. Hace un par de semanas falleció un tío abuelo. Hubo algunas complicaciones en su salud. Falleció, por supuesto, el dolor que implica para todos los hijos, todos los arreglos, todos los servicios funerarios. Cremaron su cuerpo porque, dadas las circunstancias, era decir, rápido, hacemos la entrega de todo lo que son las cenizas. Entonces, estar los hijos, por supuesto que con ese sentimiento, estar con ese dolor. A los 5 días fallece su esposa, mi tía abuela. Y entonces te imaginarás, dices, oye, como que sí es un golpe muy fuerte en una semana que se te va tu padre y tu madre, por supuesto. Pero vimos algo especial. Un duelo de este tipo sin el Señor, por supuesto que todo el mundo diría, es una tragedia, estaríamos desesperados, la vida, ¿cuál es el sentido? Pero en el Señor vemos que este tiempo llamado vida aquí en la tierra solamente es una preparación precisamente para disfrutar esa eternidad al lado de Dios. Entonces cambió su perspectiva de mis primos por completo, por esa confianza de que sus papás y ellos han escuchado, han conocido y han vivido en el Señor. Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no quiero una vida tranquila en ausencia de cualquier tipo de problema, en cualquier tipo de ansiedad. Yo no quiero una vida tranquila. Yo lo que quiero, como aquí decían que tendremos aflicción, yo quiero una vida en victoria. Yo quiero una vida como me están aquí prometiendo. Yo ya he vencido, dice el Señor. Entonces yo quiero ese vivir, yo quiero ese mover, yo quiero ese andar en gloria, de victoria en victoria, porque Cristo Jesús ya me lo ha prometido. Y todas sus promesas en Él son sí y amén. ¿Cómo ven? ¿Podemos empezar a vivir esta vida eterna? ¿Podemos empezarla a vivir en esta tierra con una perspectiva diferente? Mientras más caminamos y nos acercamos a Dios, mientras más escudriñamos su palabra y conocemos estos tesoros que son eternos y le conocemos a Él, el único Dios verdadero, ¿sabes qué? Nuestra perspectiva de lo que vivimos, del mundo, de lo que pasa a nuestro alrededor, cambia, se transforma, porque entonces tienes una manera diferente. Estamos diseñados para la eternidad y Dios nos ha diseñado desde mucho antes de que aún tus padres te hubieran pensado, ¿no? Como papás, hasta tenemos un plan, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un hijo? Pero ¿qué crees? Nosotros estábamos en el corazón de Dios desde la eternidad. Y esa perspectiva y ese es el propósito. Dios es un Dios eterno con un propósito eterno. ¿Y sabes qué? Que mientras estábamos preparando este mensaje, pues da la casualidad que mi hija al escucharnos dijo, eso, ¿qué crees? Yo ya lo viví. Eso que tú dices, que ustedes están diciendo, hace 2 años yo empecé ese proceso que tú estás diciendo. Así es que hoy queremos y la invitamos a que brevemente nos comparta lo que ella vivió. Pásale por aquí, Pau, por favor. Lo que ella vivió durante estos últimos 2 años de su vida y 3 meses en los últimos 3 meses. Hola a todos, ¿cómo están? Ay, sí da nervios estar aquí enfrente, la verdad. Pero bueno, la realidad es que yo quería compartirles de manera muy breve, como dice mi mamá escuchando cuando hacían el mensaje, porque se la pasaron practicando y orando y yo veía cómo se sentaban y estudiaban juntos. Y cuando me acerco y les digo, oigan, ¿de qué van a hablar? ¿No? Tenía mucha curiosidad.
Y me contaron todo esto y la verdad es que quedé muy impactada porque yo les decía, es que esto es justo lo que es un proceso que he estado viviendo en los últimos, ni siquiera días, semanas, meses, sino años, ¿no? Y bueno, voy a contarles un poco. Para los que no me conocen, mi nombre es Mónica y mi hermano Luis y yo crecimos en un hogar en el cual constantemente, si no es que todos los días, se nos hablaba de Dios. Yo crecí escuchando historias que me encantan, como la historia de José el Soñador, como la reina Esther, como el rey David. Y la realidad es que en todas esas historias siempre veíamos la constante de cómo Dios siempre fue bueno y Dios les dio la victoria a todos estos personajes, incluso en los momentos más difíciles. Y bueno, el crecer entendiendo esto, conociendo a Dios, conociendo a Jesús y su muerte en esa cruz y nuestro propósito, pues me dio muchas herramientas, pero eran herramientas que ahora estoy consciente de que no había usado hasta ese momento. ¿Por qué? Pues porque obviamente me encontraba como en mi lugar seguro, ¿no? En mi familia, en mi casa, protegida. Yo no tenía que preocuparme por qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar esto, el otro, en absoluto, ¿no? Y bueno, ¿a qué voy con todo esto? Este verano que pasó, estuve casi 4 meses fuera de mi casa y estuve trabajando en un campamento cristiano en Pensilvania que se llama Streamside. Y bueno, la verdad es que no tengo ni siquiera palabras para contarles un poco de todo lo vivido. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me fue a recoger al aeropuerto, nos la pasamos todo el camino de Ciudad de México a Puebla hablando, ¿no? Y no paraba de hablar y de llorar, pero no de tristeza, sino de gozo, de contarle cómo había experimentado a Dios tanto en estos meses, ¿no? Y bueno, contándoles un poco, en este campamento es muy diferente a lo mejor a otros campamentos que existen. La realidad es que la mayoría de los niños que van no tienen los recursos para pagar, obviamente, una semana en este campamento. Y lo que hacemos es que buscamos iglesias de alrededor que puedan financiarles una semana a estos niños, ¿no? Que vienen normalmente de barrios muy pobres y de barrios donde constantemente viven abuso de todas las formas posibles, viven violencia. Y muchos de ellos vienen de programas en los cuales sus padres son adictos o programas de los cuales sus padres están en prisión porque mataron a alguien o porque estaban en tráfico de drogas. Y bueno, el hecho de que financiaran una semana para estos niños era una oportunidad no solamente de que pudieran desconectarse de sus duras realidades, sino también de que pudiéramos nosotros compartirles del amor de Dios y lo más importante, que pudieran aceptar a Cristo y ser salvos, ¿no? Entonces, esta no es la primera vez que yo estoy fuera de casa por tanto tiempo, pero sí fue la primera vez que me enfrenté a muchos retos, a mucha soledad, a mucha angustia e incluso humillación en muchos casos, pero siempre vi la mano de Dios obrar a mi favor, ¿no? Siempre vi que su protección estuvo presente cuando sentía que perdía la paciencia, porque obviamente son niños que han visto mucha violencia y que pueden reaccionar de maneras pues difíciles, ¿no? No son niños fáciles de cuidar y tampoco de amar, pero aprendes a hacerlo, ¿no? También vi a Dios mucho obrar cuando a lo mejor no tenía suficiente dinero y siempre había provisión, ¿no? Porque este sueldo, digamos, era más bien como una ofrenda por tu servicio, porque era eso, ni siquiera era un trabajo, era un servicio, el ir y dar tu vida por ellos, física, mental y espiritualmente, ¿no? Y bueno, incluso vi su gracia de Dios cuando una madrugada me encontraba en el hospital sola porque creí que me había roto un par de dedos de la mano, me caí, tuve un accidente. Y bueno, esa era la menor de mis preocupaciones, ¿no? En realidad a mí me preocupaba cómo iba a pagar eso, ¿no? Porque mi seguro, los papeles decían claramente que esa no era una emergencia y que obviamente iba a tener que pagar bastante dinero, que era mucho más de lo que a lo mejor yo iba a ganar, ¿no? Y aún en eso, Dios fue bueno. Y me dijeron, no tienes que pagar ni un solo peso, en ese caso ni un solo dólar, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? El aferrarme a Jesús, el aferrarme a su palabra, me ayudó a mantenerme firme y confiar. Y entender que todo lo que estaba viviendo era fugaz. Sí, dolía. Sí, de repente me sentía muy sola. Me acuerdo hablarle a mis papás, ¿no? A veces llorando como, ¿qué hago aquí? ¿De verdad vale la pena que esté aquí enfrentando tantos problemas en nuestro círculo de trabajo? Enfrentando tanta incertidumbre porque no hay dinero suficiente en el campamento y no sabemos si los niños van a venir. También enfrentando el
¿cómo voy a hablarles de Dios a estos niños que lo único que han conocido en sus vidas, pues obviamente es violencia, ¿no? Y es abuso? ¿Cómo hablarles de un Dios bueno cuando ellos no conocen qué es el amor y qué es la bondad y qué es que muestren gracia contigo y te ayuden y quieran verte contento, ¿no? Y lleno de amor. Y bueno, esta experiencia cambió mucho mi perspectiva, porque yo regreso y contándoles a mis amigos, me dicen, es que ¿cómo puedes regresar tan contenta después de todo lo que te pasó? Después de que no te pagaron nada y solamente fuiste ¿a qué? A desgastarte físicamente, a limpiar baños, a muchas veces tener que estar haciendo 1000 trabajos, ¿no? En la cocina. Y ahora corre, y hubo una semana en la que no hubo enfermera, ¿no? En el campamento. ¿Por qué? Porque no había dinero para pagarle a una enfermera. Y Mónica, pues tú tienes esta certificación de la Cruz Roja, ¿no? De allá, ¿no? Y yo, no, pues sí, pero yo solamente sé salvavidas, ¿no? Y primeros auxilios. Pues tú vas a ser la enfermera esta semana. Entonces fueron un montón de experiencias, un montón de cosas, pero yo llegué a la conclusión y entendí, y Dios me hizo ver que todo eso era momentáneo. Y fue bastante difícil, la verdad, pero todo eso, y también entendí que todo lo que había aprendido en mi hogar desde que era chiquita, todas esas historias, me estaban preparando para algo más grande, que yo jamás hubiera pensado que iba a vivir eso este verano, ¿no? Tan padre, pero tan difícil al mismo tiempo y tan doloroso. Y bueno, he aprendido a vivir mi presente con la confianza de que todo lo que me rodea es breve, es pasajero y se va en un abrir y cerrar de ojos, tanto lo bueno como lo no tan bueno, ¿no? Pero todo el sufrimiento y todas las pruebas presentes no se comparan con la gloria venidera, ¿no? Y cada prueba y cada lágrima literalmente es un paso más, es avanzar un nivel más, aportándole a esa eternidad, ¿no? Entonces, ese es mi testimonio. Muchas gracias. Gracias a Dios. Bueno, lo que a Paola le faltó decirles es que 1 año y medio antes, es decir, pues un tiempo antes, juntas vivimos su proceso. Su proceso era escudriñar las escrituras, porque me decía, mamá, es que no veo a Dios, o sea, no encuentro a Dios, mis amigos están súper felices aquí en la fiesta, pero yo no me siento llena. Y sabes que fuimos paso a paso, ¿verdad, Pau? Caminando, ¿no? A ver, vamos a buscar juntas, a ver, vamos, madrugadas estuvimos orando, leyendo, identificando lo que Dios quería hablarle, y por supuesto que esto empezó a trabajar con el corazón. Fíjense cómo Dios en esa eternidad, Él sabía. Yo estoy segura que Dios en ese tiempo fue un tiempo de preparación, fue un entrenamiento, porque ella tenía que salir y ya sus papás no iban a estar ahí. Entonces, qué bendición el poder tener un Dios eterno, en donde nuestra vida está escondida en esa eternidad y nos da vida eterna para que caminemos en esta tierra con una perspectiva eterna. Así es que, si en esta tarde tú has escuchado por primera, por segunda vez la palabra del Señor y no has tomado una decisión, te pido que me acompañes en tu corazón. Si tú no has recibido a Jesús como su Señor y Salvador, te pido que me acompañes. Esta oración, muy breve, tiene la capacidad de que te puede cambiar tu vida. Si tú se lo clamas, si tú se lo pides a Dios de todo tu corazón. Entonces, acompáñame cada uno con sus ojos cerrados, si gustan. Jesús, te quiero conocer personalmente. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados y darme vida eterna. Toma el control de mi vida. Toma el control del trono de mi vida. Hazme finalmente, Señor, la clase de persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Señor, y si en esta tarde tú identificas que en tu vida necesitas conocerle a Él, escudriñar su palabra y conocer estos tesoros eternos, dile esta tarde, Señor, ayúdame a conocer más de ti, a examinar tu palabra
para poder tener una perspectiva diferente de mi vida, de este tiempo, de lo que nos rodea, caminar hacia una eternidad contigo. Solamente tú puedes cambiar esta visión, solamente tú puedes cambiar lo que hay en nuestro corazón y podemos en ti identificar y vivir con una perspectiva diferente, una perspectiva de identidad. Hoy queremos, Señor, una perspectiva nueva ante nuestros problemas, ante lo que vivimos, ante nuestra situación, ante alguna enfermedad. No la negamos, pero queremos vivirla con una perspectiva eterna. Este presente, vivirlo contigo y estar preparados, entrenados para esa eternidad. Así es que gracias, Dios, porque eres un Dios eterno, porque para siempre es tu misericordia, y hoy te damos gracias porque en ti podemos vivir confiados, que tienes esa vida eterna para nosotros y que nunca se acaba, porque viviremos eternamente glorificándote y exaltando tu nombre. Así como iniciamos esta mañana esta adoración y este tiempo para ti, así, Señor, viviremos por siempre con esa perspectiva de que tú eres ese Dios eterno y que tú transformas nuestra vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.